Bueno, el puerperio es una etapa muy importante del, del parto. Es la tercera, es el tercer periodo del parto y es la etapa donde la paciente puede también tener diferentes complicaciones, muy graves complicaciones. Puede haber pasado el parto de una manera muy adecuada, sin embargo, en el puerperio es donde vienen a darse los episodios de mortalidad materna. Y es triste porque uno ve nacer al bebé, ve a la madre, incluso hasta poder verlos juntos por unos minutos y de pronto la madre empieza a sangrar de manera incontrolable y eso lo van a ver en puerperio patológico, pero eh, les menciono esto porque para saber de que tú tienes una patología en una paciente puérpera, tienes que saber cuál es el concepto de un puerperio normal, cuáles son las características de un puerperio y cómo es que se tiene que manejar esto. Eh, Perdón. El puerperio, entonces, como concepto, es el periodo posparto que dura en general 4 a 6 semanas y es el tiempo de adaptación después del parto, más estrictamente de readaptación de la mujer, ¿no? Después de que nace el bebé, donde todos los cambios, tanto anatómicos como fisiológicos que se han dado en el cuerpo de la madre, van a regresar a su estado normal de manera muy progresiva. Tenemos el puerperio inmediato y el puerperio tardío. Está clasificado así según el tiempo. Las primeras 24 horas es el puerperio inmediato, que es donde se dan las complicaciones con mayor índice de mortalidad, como por ejemplo hemorragias, eclampsia, pero básicamente hemorragia, que es la complicación más frecuente en este periodo del puerperio, las primeras 24 horas. Es por eso que las pacientes que tienen un parto tienen que tener un control de 3 horas en sala de dilatación o sala de partos y cada 15 minutos se tiene que ir tomando la presión, todas sus funciones vitales y la involución uterina y los loquios, como lo ven ustedes en el carnet de control perinatal que han aprendido durante las prácticas. Entonces, este es el periodo más importante. Después de pasar las 24 horas, ya el sangrado o cualquier otra complicación que pueda presentar la paciente ya no son tan graves estas complicaciones, pueden ser manejadas. El puerperio inmediato es aquel que se da después de las 24 horas y se extiende hasta la primera semana del posparto. Y el puerperio tardío es después de la semana, ¿no? Y es el periodo donde se da la involución de los órganos genitales, va a regresar la menstruación, sobre todo en las pacientes que no están dando de amamantar a sus bebés y no tienen una lactancia mixta, ¿no? Y termina a las 6 semanas después de la fecha de parto. En cuanto a los aspectos anatómicos, fisiológicos y clínicos que podemos observar en estos periodos son los siguientes. Primero, y el más importante, es ver la involución uterina. Como ven ustedes en la figura que tienen en la diapositiva, ¿no? El primer día el útero va a estar a nivel de cicatriz umbilical y así progresivamente va a ir disminuyendo de tamaño. Y al 10.º día ya el útero tiene que estar intrapélvico, ¿no? Después del parto, el útero aproximadamente llega a pesar 1 kilo y su tamaño, como les digo, en la figura dice primer día del parto a nivel del ombligo, cuando la mujer todavía está gestando,
el embarazo a las 20 semanas está a nivel del ombligo. Entonces la descripción que nosotros hacemos es útero aumentado de tamaño comparable a una gestación de 20 semanas, o ponen también a nivel del ombligo, o también pueden indicar la altura uterina, ¿no? Que se toma de la sínfisis del pubis al fondo uterino. El peso del útero va a ir progresando a medida que pase el tiempo. Primero va a pesar 1000 gramos, luego 500, 300 y 100 gramos. Y la altura uterina también puede llegar desde 36 centímetros hasta 12 centímetros, y luego así tiene que hacerse intrapélvico. Un útero que ha llegado a la semana y no es intrapélvico y está más arriba de la sínfisis del pubis, sea 10, 12 centímetros, es un útero que tiene que ser evaluado a través de una ecografía para ver qué ha pasado, por qué este útero no ha involucionado como debe ser. Puede que hayan quedado restos, puede que haya miomas o también quistes que se confunden con el útero, ¿no? Y el tamaño normal va a regresar, como les dije, a las 4 o 6 semanas luego del parto. Disculpen un ratito. Después de la expulsión de la placenta, la actividad del útero es bastante intensa, ¿no? Y tiene que ser bastante intensa, porque cuando no lo es, la hemorragia que se presenta es impresionante. Y esto va a favorecer la hemostasia cuando la actividad uterina es intensa. Hay situaciones donde la paciente va a sentir incluso dolor más fuerte que la contracción del parto, ¿no? Estos son los entuertos, y va a ser tan dolorosa e irregular. Eh, Cuando la paciente no tiene esta evolución en el útero después de que sale la placenta, va a ser candidata a una hemorragia postparto, y es lo que se llama la atonía o hipotonía uterina. Los entornos mencionados son contracciones miometriales, ¿no? Que van a ayudar a la involución que ocurre durante los primeros 2 o 3 días del puerperio, y causan más molestias a la multípara que a la primípara. ¿Por qué? Porque las fibras de la multípara están mucho más distendidas, y para volver al tamaño normal, obviamente que las fibras van a sufrir más y el dolor es mucho más importante. Es importante saber que estos entuertos, cuando la paciente da de amamantar al bebé, durante la lactancia hay liberación de oxitocina en la hipófisis posterior, sobre todo durante las primeras 12 horas del posparto, ¿no? Y estas contracciones van a tornarse un poco más regulares, fuertes y coordinadas. Esta intensidad, frecuencia y regularidad van a ir disminuyendo después del primer día o día y medio, dos, y a medida que progresan los cambios involutivos, el útero va a regresar, como hemos mencionado antes, a su tamaño normal. Pero este concepto o esta aclaración es importante. ¿Por qué? Porque la mamá usualmente siempre les va a decir, cuando doy de lactar a mi bebé me duele mucho el útero. Y si no saben esto que estoy mencionando, ustedes no van a saber qué explicarle a la paciente. Entonces, pues ahora ya lo saben. Cuando la madre da de lactar, los entuertos van a ser mucho más intensos. Y acá algunas imágenes para que no se olviden de este concepto de entuertos, este, y saber que después del tercer día del puerperio, los entuertos logran desaparecer. Luego vamos a hablar de los loquios. Los loquios es la pérdida sanguínea que se da después del parto y salida de la placenta, y de donde procede de la zona donde ha estado insertada la placenta en su mayor porcentaje. Entonces los loquios pueden ser de color rojo, pueden ser ceros o cerohemáticos, y luego de color claro, ¿no? Al tercer día tienen estas características: cero hemático,
Al 10.º día ya los loquios deben ser más claros. Cuando al 10.º día los loquios continúan siendo rojos, debe haber algún problema y generalmente es presencia de restos, a veces puede quedarse un cotiledón aberrante, etc. Entonces tiene que evaluarse a esa paciente y si ustedes la ven en un centro posta de salud, tiene que ser enviada a un hospital del nivel adecuado. El peso total de loquios expulsados durante el puerperio es de 500 gramos o 500 centímetros cúbicos. La duración promedio de la expulsión de loquios es más o menos 4 semanas, pero siempre hay que explicarle a la paciente que a medida que pase el tiempo, los loquios van a ir volviéndose cada vez más claros y en caso que pase la semana y los loquios sigan siendo rojos, como la menstruación o aumenten en cantidad, tienen que acudir al hospital por emergencia. Después del parto, la deshuida forma 2 capas. La capa superficial se necrosa y desprende en forma de loquios y la capa basal se queda íntegra. ¿Por qué? Porque esta va a dar lugar al nuevo endometrio y va a reaparecer el endometrio de base y la proliferación de vestigios glandulares endometriales y del estroma del tejido conjuntivo interglandular. Y esto va a hacer de que la paciente a los 45 días o después de los 6 meses, que ya la lactancia siempre va a ser mixta, porque se inicia la lactancia en el recién nacido, este endometrio va a estar preparado para que venga nuevamente la menstruación. La regeneración endometrial es rápida, salvo en la zona de inserción placentaria, que como les he mencionado, tarda hasta 6 semanas. Esta es la explicación por la cual los loquios van a también durar hasta las 6 semanas en que esta zona demora pues en cicatrizar, ¿no? ¿Y debido a qué? A que en esta zona tenemos numerosos vasos que obviamente cuando están bien trombosados pues la evolución va a ser adecuada y cuando no hay una buena trombosis de estos vasos que han sido una neoformación para poder albergar a la placenta, pues puede haber problemas con la presencia de loquios en mayor cantidad. Entonces este tejido endometrial va a crecer de una manera bastante peculiar, concéntrica, y simultáneamente se va a ir eliminando tejido infartado y necrótico. Y eso es lo que sale con los loquios. En algunas oportunidades hay pacientes que eliminan un bloque de tejido necrosado, ¿no? Es la costra del lecho placentario. Aquí otra diapositiva para que vayan viendo que el primero o segundo día son los loquios son de color rojo, el 3 y 4 día ya son un poquito más cafés y a partir del 7.º día pues los loquios están de color ceroso. No olviden que los loquios no solamente es sangre. Los loquios tienen tejido decidual, tienen eritrocitos, tienen células epiteliales y también tienen bacterias, porque las bacterias que se encuentran en la vagina suelen ascender hacia la cavidad uterina porque el cuello del útero queda entreabierto. Y las bacterias siempre tienen tendencia a subir, pero como sabemos, el endometrio tiene células defensivas de tipo natural killer, por ejemplo, y cuando la cantidad de bacterias es mínima, pues no va a pasar nada. El endometrio nos va a proteger. Pero si la cantidad de bacterias es mayor, como cuando hay una paciente en trabajo de parto prolongado, tactos repetidos, ruptura prematura de membranas, pues se van a dar infecciones. El cuello uterino evoluciona, como ven, dilatado, luego edematizado y luego se queda permeable a 2 dedos y progresivamente, pasados los 24 días, va a ir recuperando la forma, el tamaño y la consistencia previa al parto. La vagina es otro de los órganos que es bastante afectado por el parto. Se torna edematosa, muy vascularizada y lisa, su tono muscular ha disminuido, se forman las carúnculas mirtiformes y luego el epitelio vaginal pierde la mitad de sus capas celulares, ¿no? Y se queda insensible a la acción de los estrógenos por un buen tiempo.
y es por eso que la vagina después del parto pues queda bastante laxa, suelta. Hay células de aspecto navicular, ¿no? Y en la lactancia, cuando se toma un frotis vaginal, la vagina tiene un aspecto atrófico como una paciente menopáusica. La vulva igualmente va a estar dilatada, edematosa y congestiva, puede tener heridas, fisuras, soluciones de continuidad frecuentemente, y más ahora que la nueva tendencia es no realizar episiotomía, ¿no? Se deja que hayan desgarros porque los estudios a través de los tiempos han determinado de que es mejor que haya un desgarro a que haya una episiotomía, que es el corte, ¿no? De los tejidos de la zona del piso pélvico. Y estos causan mayor cantidad de prolapsos y desgarros perineales. Entonces ahora se evita hacer episiotomía y se deja que el parto se dé como antes se daba, de forma natural. El periné también va a estar edematoso y en ciertas ocasiones puede estar hasta muy morado cuando el tiempo de trabajo del periodo expulsivo ha durado demasiado y la musculatura del suelo pélvico va a regresar a su tono normal, entre comillas. Eso no en todas las pacientes. A la tercera semana en la vagina e introito van a reaparecer las arrugas, pero ya no son tan notorias como antes. A la cuarta semana el epitelio vaginal empieza a proliferar con el reinicio de la producción de estrógenos por el ovario y las laceraciones van a desaparecer. Sin embargo, el parto predispone a incontinencia urinaria, aneal y prolapso. Hay pacientes que después de un parto muy laborioso van a tener incontinencia urinaria por lesión de la uretra, por compresión y por lesión del meato uretral y también de la vejiga. Igualmente de la zona anal, que a veces hay desgarros de tercer, cuarto grado y va a haber prolapsos. Es por eso que es importante tener una cultura nutritiva en relación a las gestantes. ¿Por qué ahora han incrementado el parto distóxico, las cesáreas? Porque la principal causa es macrosomía fetal, ¿no? Y todas las madres dicen, oh, el bebé nació grande, está hermoso y que tiene 4 kilos y que no sé qué. Pero eso no es bueno para el bebé ni para la madre. Entonces, hay que hablar a las pacientes gestantes que tienen que tener una alimentación adecuada. Si no lo pueden hacer solas, pues que sea una alimentación guiada por una nutricionista o por nosotros mismos. En relación a las trompas uterinas, sobre todo se ven cuando se hace una ligadura posparto. Estas también están hiperémicas, edematosas, muy vascularizadas, ¿no? Se reducen las células secretoras. A la sexta semana recién van a recuperar sus cilios. Eso es mes y medio, ¿no? Pero hay pacientes que se embarazan en este tiempo. Entonces, después de las 6 semanas y tiene un embarazo bastante seguido, pero son casos excepcionales. Los ovarios van a estar con una función bastante deprimida, obviamente por la producción de la prolactina, que es la que evita que haya formación de estrógenos y progesterona en cantidades similares a un estado previo al embarazo. El tracto urinario, como ya les mencioné, va a haber edema de vejiga, disminuye la capacidad vesical, la sensibilidad de la vejiga disminuye, puede haber hasta proteinuria 1 a 2 días, pero es ¿por qué? Porque el parto es como que golpear a la vejiga, ¿no? Y la vejiga va a estar con equimosis y esos glóbulos rojos van a salir por orina y va a haber proteinuria positiva. Por eso es que a las pacientes con preeclampsia que no se les ha tomado una proteinuria antes del parto, generalmente esa proteinuria es una proteinuria entre comillas positiva. Va a haber restablecimiento de la filtración glomerular y depuración de creatinina recién a la 8ª semana del posparto. En relación al tracto urinario en general, uréteres y pelvis renal van a estar dilatadas, como han visto o ya habrán visto en algunas clases. A veces les hacen ecografías a las pacientes y no saben de que va a haber una dilatación de la pelvis renal y les indican está dilatado tu riñón, tienes que ir al nefrólogo
y en realidad no es así, ¿no? Y después del parto todavía se toma un tiempo, 8 semanas, para recuperar. Este cambio más los cambios vesicales predisponen a infecciones urinarias y también van a ver en puerperio patológico que una de las causas de fiebre puerperal es infección urinaria. Es una de las principales causas junto con lo que es retención de restos, infección, endometritis y mastitis. Esta es una preocupación de este periodo, un aspecto a considerar, es por eso que hay que indicarles a las pacientes que tomen líquido en buena cantidad, ¿no? Y apenas tengan fiebre, las pacientes tienen que ser estudiadas y no pensar de que solo puede ser una infección urinaria. Se tiene que hacer un examen completo de la paciente, tanto físico como a nivel laboratorial. La incontinencia urinaria inmediata al parto es rara, pero sí puede observarse posteriormente. Lo que a veces más se observa es retención urinaria cuando ha habido un trabajo de parto laborioso, de fetos macrosómicos, donde la vejiga ha quedado lesionada y no tiene la capacidad de contracción para eliminar la orina. En el sistema tegumentario vamos a encontrar estrías en el embarazo, en el posparto, ¿no? Como ven en las fotos son de aspecto nacarado y también va a haber mayor pigmentación de la piel en cara, lo que se llama el melasma. Entonces, estas lesiones que se dan en piel afectan mucho a las pacientes. ¿Por qué? Porque su aspecto físico pues no está muy bien. Pero generalmente se dan en las pacientes gestantes que no se cuidan, que no acuden al control prenatal, ¿no? Y no reciben indicaciones médicas para evitar estrías, por ejemplo, cremas, para evitar el melasma, también bloqueador, cremas, protección del sol, ingesta de mayor cantidad de líquidos, etc. Durante el embarazo y luego en el posparto se acentúa mucho la diaforesis. ¿Por qué? Porque se elimina el exceso de líquidos en una gestante, porque ustedes saben que los cambios hormonales que se dan en el embarazo predisponen a la retención de líquidos, por eso muchas pacientes presentan edemas y es uno de los criterios que de preeclampsia se han retirado como criterios de diagnóstico de preeclampsia. Es cierto que las pacientes con este problema tienen mayores edemas, pero si una paciente solo tiene edemas y no tiene presión alta, no es una paciente con preeclampsia, es un criterio que ahora ha quedado como un criterio a nivel secundario, ¿no? Y es mucho más acentuada por las noches. En relación a la pared abdominal está distendida por el crecimiento uterino y si esta mujer durante el preparto no ha tenido una prensa abdominal desarrollada, con músculos bien fortalecidos, con tono, los músculos van a quedar más laxos, atónicos e incluso pueden presentar diástasis de los rectos. Habrán visto muchas gestantes que después de dar a luz quedan con el abdomen como si todavía no hubieran tenido el parto, ¿no? Ellas son las que tienen este problema de diástasis de rectos. A nivel del sistema cardiovascular, los cambios que se dan en la mujer van a regresar a la normalidad en la segunda semana del puerperio. Pueden haber cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, los líquidos en el organismo, como lo hemos visto antes, por todos los cambios fisiológicos que ya han revisado en anteriores clases. El volumen sanguíneo puede aumentar a las 12 o 48 horas posparto y se normaliza la tercera semana y disminuye el 15% al tercer día del puerperio. Ya la paciente va a estar más compuesta, ya va a estar con una constitución más parecida a antes que se embarazara, si es que ésta no ha subido mucho de peso o no se ha edematizado demasiado, ¿no? A nivel hematológico, el hematocrito aumenta al tercer o cuarto día y a la cuarta, quinta semana va a recuperar su normalidad. Los leucocitos pueden llegar hasta 30.000 leucocitos por milímetro cúbico y a los 10 o 12 días van a normalizarse, pero va a haber predominio de los neutrófilos. Es por eso que muchas pacientes que no tienen ningún problema y encuentran ustedes en sus exámenes leucocitosis,
hay que examinarlas, hay que hacer los exámenes y si no hay nada es algo normal durante el puerperio. La leucocitosis como leucocitosis sola, aislada, no es diagnóstico de infección. Las plaquetas también aumentan la agregación plaquetaria y la velocidad de sedimentación. ¿Para qué? Para controlar todo lo que hemos hablado antes, por ejemplo, mejorar, parar el sangrado en el lecho placentario. Aumenta el fibrinógeno y la tromboplastina hasta la tercera semana. En el sistema respiratorio va a aumentar el volumen residual, la ventilación en reposo y el consumo de oxígeno. Disminuye la capacidad de inspiración por situaciones obvias, ¿no? El útero ha presionado el diafragma durante mucho tiempo, el diafragma también queda un poco laxo. La capacidad respiratoria máxima también disminuye y va a haber un poco de alcalosis respiratoria. Aumenta de 5 a 10 milímetros de mercurio la PCO2, pero esto va a desaparecer a medida que progrese el puerperio. En relación al peso y temperatura, la paciente va a perder 5 a 6 kilos en el posparto, 2 kilos durante el puerperio temprano, ¿no? Y la diuresis es mayor. Y 1,5 kilos por semana en las semanas subsiguientes hasta la sexta semana. Pero esto todo no es una regla, ¿no? Son valores promedio que se ha logrado determinar, pero hay pacientes que en lugar de bajar suben de peso porque la alimentación de la mujer peruana o de un porcentaje de mujeres de otros países no es adecuada. Entonces empiezan a subir de peso porque durante la lactancia el apetito aumenta. En la primera semana del posparto, los intestinos van a tener cierta atonía. Como ven, el útero pues ha estado teniéndolos replegados, presionados, y entonces también hay problemas a nivel gástrico porque pues el útero crece, presiona el estómago, y al presionar el estómago, cuando la paciente no tiene una indicación buena de cómo debe alimentarse, que no es 3 veces al día, sino 5 veces al día con pequeñas cantidades, el estómago está lleno y se malogra todo, ¿no? Todos los esfínteres. Y entonces la paciente va a tener reflujo, pirosis, retardo del vaciamiento gástrico, ¿no? Y esto va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo del puerperio, pero hay pacientes a quienes no se les mejora nada. Y también poco a poco va a ir aumentando la motilidad intestinal. Durante el posparto vaginal es frecuente en algunas pacientes que tengan, por ejemplo, distensión abdominal, dificultad para eliminación de gases, pero donde se da más frecuentemente este problema es en las pacientes con cesárea. La evacuación de la vesícula biliar y del duodeno también se va a ver mucho más facilitada porque ya no hay desplazamiento de los mismos, ¿no? Los órganos del tracto gastrointestinal ocupan su lugar habitual y también el hecho de recuperar el lugar habitual origina cambios en la paciente, muchas veces hasta puede haber estreñimiento. La función hepática se va a recuperar a la semana 23, el tono y la motilidad intestinal a la segunda semana. Algunas pacientes, como dije, puede haber constipación, estreñimiento por disminución del peristaltismo. Y como ven ahí, de lo que les hablaba de la episiotomía y la episiorrafia, y están haciendo un tacto para ver si no han cogido esfínter anal. Pero ahora esto ya se ha dejado de lado y solo se hace en ciertas pacientes. A nivel endocrinológico, el eje hipotálamo hipoficiario gonadal u ovárico va a sufrir diversos cambios. Los niveles elevados de prolactina y cifras bajas de FSH y LH van a ocasionar de que no haya menstruación. Pero pasado el tiempo, la menstruación se va a normalizar cuando también la prolactina baje sus niveles y las fibras de FSH y LH recuperen los niveles preparto. Cuando la mujer da de lactar, esta normalización o la menstruación va a llegar a los 6 meses, cuando la lactancia materna es exclusiva, pero cuando no, puede ser al mes y medio, como lo mencionamos antes.
Eh, ya ven que la duración de la menorrea puede ser variable, ¿no? Las mujeres que no lactan a las 6 u 8 semanas ya están menstruando y las mujeres que lactan a las 12 o 36 semanas están teniendo su menstruación. El cortisol se va a normalizar cuando ha finalizado el puerperio y los niveles de insulina también se van a normalizar cuando ha finalizado el puerperio. Esto es importante, pero a causa de que ahora hay pacientes gestantes con obesidad, a veces la insulina no se normaliza, entonces hay que controlar. Una paciente que está posparto y que la controlan y después de que ha pasado el puerperio están con un índice de masa corporal alto, sería bueno que sean enviadas a endocrinología para que las controlen. Luego, en relación a los estrógenos, a las 3 horas la concentración de los estrógenos va a caer en un 10% del valor que está antes del parto. Al 7º día van a estar más bajo y la recuperación de los niveles plasmáticos se va a alcanzar según la mujer amamante o no. La que da de lactar a las 24 a 48 horas y en la que no da de lactar, en la que da de lactar después de las 13 semanas. Ustedes también saben ya de que la succión del bebé a nivel del pezón va a producir una estimulación e impulsos sensoriales a nivel del cerebro y esto va a dar lugar a la producción de prolactina y por tanto va a haber secreción láctea. A mayor cantidad de veces que succiona el bebé, mayor producción de prolactina y mayor producción de secreción láctea en bien de la madre y en bien del bebé, porque así la madre va a poder eliminar todo el tejido graso que almacena en el cuerpo, que fisiológicamente lo hace para que luego la lactancia tenga, por ejemplo, grasa que le da calorías al bebé y todos los demás nutrientes que debe tener la madre y para que el bebé pueda crecer sano con todos los nutrientes que la lactancia materna proporciona a través de la leche. Se ha visto ya y es conocido que un bebé que lacta hasta los 6 meses, incluso 2 años, va a ser mucho más sano que aquel que no. Las glándulas mamarias también van a ir produciendo cambios a medida que empieza el embarazo, ¿no? Y luego cuando llega el tiempo de la lactancia va a haber un cambio a nivel de de todas las estructuras que ven acá, conductos galactóforos, conductos colectores, el pezón, a nivel del tejido graso, tejido glandular, que es el más importante. Y hay mujeres que tienen mamas voluminosas, sin embargo, tienen más grasa que glándulas y ellas no producen buena cantidad de leche. Hay unas pacientes que tienen mamas pequeñas, sin embargo, todo es glándula y producen mayor cantidad de leche que las pacientes que tienen mama voluminosa. Eso es bastante importante. Y saber sobre los conductos colectores es importante porque, por ejemplo, tuve una paciente que tenía leche, estaba haciendo mastitis y nadie sabía la solución. Y lo único que tenían que hacer era destapar los conductos a nivel del pezón para que pueda salir la leche que se estaba almacenando ahí y se hace estirando el pezón, limpiando con gasas. Este es un procedimiento bastante especial y que muchas veces no lo saben las madres. Entonces, de esa manera se logró que la secreción láctea se alivie porque hay pacientes que tienen la leche muy densa, entonces eso tapa los conductos. En las mamas se forman más o menos de 15 a 25 lóbulos dispuestos de forma radial y separados de diversas cantidades de grasa. Cada lóbulo tiene lobulillos y a su vez estos lobulillos tienen alvéolos. Cada uno tiene sus conductos que se van a unir y van a formar un conducto más grande, que son los llamados conductos galactóforos. Estos van a llegar al pezón y van a formar pequeños orificios definidos. El epitelio secretor del alvéolo sintetiza diversos componentes de la leche porque está en estrecho contacto con el torrente sanguíneo, con vasos sanguíneos. El calostro es un líquido amarillo, amarillo limón, que es secretado el primer y segundo día del puerperio. Muchas madres se desesperan porque no sale mucha leche, pero no saben que el calostro es una secreción muy importante que contiene minerales, aminoácidos y lo más importante son globulinas, ¿no? Menos azúcar y grasa, pero muchas globulinas que van a pasar al bebé y van a protegerlo contra infecciones precoces.
Se secreta por 5 días y a lo largo de 4 semanas y se va, luego progresivamente se va convirtiendo en leche madura. Posee anticuerpos como la inmunoglobulina A, que como les dije antes, protege al bebé contra infecciones. Y contiene también complementos, macrófagos, linfocitos, lactoferrina, lactoperoxidasa y lisocimas. Las lisocimas son muy importantes, la lactoperoxidasa también, porque va a ayudar a metabolizar la leche materna. Por eso han visto que hay niños que de frente les dan la fórmula y de pronto tienen gases, distensión abdominal, estreñimiento. Y entonces lo mejor que puede hacer una madre es dar de lactar a su bebé y ustedes inducir la lactancia. Y por eso es que ahora se ha establecido una norma, una ley de que no puede haber tarros ni biberones en un hospital porque ese hospital es enemigo del niño. Entonces ahora la madre tiene que dar de lactar sí o sí. Y esta función se ha encargado un comité que está integrado por médicos, enfermeras y todo el personal de salud, y somos los médicos los que tenemos que hacer que se cumplan estas normas. La leche materna madura va a tener mayor suspensión grasa, ¿no? Producidos por el alveolo a partir de la glucosa, va a tener proteínas como albúmina, globulina, caseína, ¿no? Es una solución de carbohidratos y minerales. Una madre puede producir 600 mililitros por día. Tiene aminoácidos esenciales y no esenciales. Esto es importantísimo para el bebé. Contiene todas las vitaminas excepto la vitamina K y la vitamina D, que tienen bajas cantidades. Pero recuerden que la leche materna no tiene vitamina K. De todas las vitaminas, la que no tiene es la vitamina K. Y es por eso que cuando ustedes vayan a hacer el internado, van a ver de que es obligatorio que los recién nacidos se les administre vitamina K para evitar hemorragias. El suero contiene interleucina 6, inmunoglobulina A, factor de crecimiento epidérmico, que no es destruido por las enzimas proteolíticas gástricas y llegan hasta el intestino. Y esto que va a ocasionar una maduración y crecimiento de las células de la mucosa gástrica. En cuanto a la leche materna y al calostro, aquí un cuadrito de comparación para que vean la diferencia entre uno y otro. Son diferencias bastante importantes. Se los dejo para que lo revisen ustedes y lo tengan en claro las propiedades del calostro y las propiedades de la leche materna. Son completamente diferentes y cumplen funciones completamente distintas, pero ambos son importantes. Ambas secreciones son muy importantes. Los beneficios de la lactancia materna, como les dije, son tanto para la madre como para el feto. La mamá, ¿qué va a tener? Menor incidencia de cáncer de mama. Si ustedes se ponen a ver cuando hagan prácticas presenciales o cuando vayan al internado, la mayoría de pacientes que tienen cáncer de mama son las pacientes citadinas, las pacientes de ciudad, las pacientes que trabajan y no dan de lactar a sus bebés. Pero las mujeres que viven en las zonas alejadas, como le llaman el Perú profundo, en la sierra, ellas cáncer de mama, esta incidencia es bajísima. Entonces, ese es un factor bastante importante que tenemos que resaltar ahora. Y al niño, pues disminuye la incidencia de diarreas, infecciones respiratorias, otitis, bacteriemias, meningitis, botulismo, enterocolitis, infección urinaria, síndrome de muerte súbita. Miren, la falta de lactancia materna puede ocasionar un incremento en la muerte súbita, y eso se ha visto también y ha sido uno de los motivos por los cuales el Estado, el MINSA, se puso a investigar y a mejorar esta situación. Y antes, por ejemplo, cuando yo hacía mi residencia, las pacientes tenían un tarro al lado en su cama. Cuando yo regresé de asistente, se prohibió esto completamente y incluso me pusieron al comité de lactancia materna y hemos hecho un trabajo bastante importante. Y ahora no ven ustedes un biberón ni un tarro, y si estuviera un biberón, un tarro, lo echan a la basura, porque hay padres que traen leche a escondidas y les entregan a las mamás, y las enfermeras están al tanto de esto y lo botan a la basura.
cueste lo que cueste el tarro de leche. Es una ley, ya está dada. También va a disminuir la inflamación intestinal, problemas de linfoma, alergias, trastornos digestivos crónicos. En relación a atención del puerperio, ya sabiendo cómo es el puerperio normal, ustedes ya van a saber que van a tener que controlar en el puerperio. Van a tener que determinar en qué tiempo o periodo la paciente va a regresar de acuerdo a los periodos que transcurren en el puerperio, de acuerdo a la clasificación que les he mencionado, ¿no? Se tienen que evaluar las transformaciones progresivas anatómicas y funcionales que les he mencionado. Se tiene que evaluar el desarrollo de la glándula mamaria, el inicio del amamantamiento de la lactancia. Se tiene que evaluar la normalidad o patologías involucradas, sean propias de la gestante o sean patologías como por ejemplo diabetes. Una paciente con diabetes cuando está gestando tiene una dosis de insulina. Cuando está de puérpera su dosis de insulina cambia e incluso se le suspende y se regresa a la metformina. Luego hay indicaciones bastante claras e importantes a seguir. La paciente después de un parto tiene que quedar hospitalizada 24 a 48 horas en observación. 24 horas cuando ha tenido un parto con una progresión adecuada dentro de la curva de alerta del partograma. Para eso es esa curva que se llena en el partograma para saber cómo fue la progresión del parto de esta paciente. Si tuvo un paciente una progresión adecuada del trabajo de parto, eso significa que ha tenido menos tactos, eso significa que ha tenido menos problemas la paciente, y si tenemos una hemoglobina normal y tenemos una involución uterina adecuada, pues la paciente solo se queda 24 horas. Pero si es una paciente que ha tenido muchos tactos o tiene RPM, se queda más tiempo de observación, 48 horas. Se debe mantener la vía intravenosa de la paciente por lo menos 24 horas, en algunas hasta 48 según lo que esté recibiendo. Se debe continuar la perfusión de oxitocina para mejorar la contracción y disminuir la pérdida hemática. Ustedes han visto que, como les estaba haciendo ver un video en vivo a los de mi grupo de un parto vaginal que se atendió en una práctica que tuvimos, el alumbramiento dirigido significa ponerle oxitocina a la paciente intramuscular para que el útero contraiga y la placenta salga y la pérdida sanguínea se reduzca. Pero luego de eso se continúa con un cloruro de sodio con oxitocina 10 o 20 unidades y se va perfundiendo esta a 30 gotas, ¿no? Para favorecer la contracción uterina y disminuir la pérdida hemática. Luego de esto se tiene que controlar los signos vitales de la paciente preparto, durante el parto y posparto. Sangrado loquios y pérdidas vaginales y la diuresis. La diuresis es importante. Antes había muy poco personal en el hospital y muchas veces no se controlaba bien la pérdida sanguínea y había pacientes que no orinaban, pasaban 2, 3, 4, 6, 8, 10 horas y no orinaban. Unas eran porque hacían retención urinaria, que sí es frecuente por lo que hemos hablado antes, y otras eran porque la pérdida sanguínea fue mucha. Hay que controlar el dolor, la altura uterina y el tono uterino. Cuando uno evoluciona a paciente puérpera, lo que dice es puérpera, puérpera inmediata o puérpera mediata, ¿no? A 3 horas pues posparto, con un recién nacido de 3 kilos, 3,800, 4 kilos, tono uterino conservado, retracción uterina adecuada a tantos centímetros de sínfisis del pubis, loquios hemáticos escasos, abundantes, regulares, ¿no? Y luego se evalúan algunas pacientes control de sensibilidad y movilidad. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se atienden su parto con anestesia epidural. Esta condición no se da en mi hospital, pero sí se da en clínicas, por ejemplo. Evitar la separación de la madre y recién nacido, hacer que la lactancia de la materna sea adecuada y el contacto piel a piel ahora es una norma que se debe cumplir obligatoriamente. La única excepción es cuando el bebé sale deprimido o con un APAR bajo. Pero también vimos en el video con los alumnos de mi grupo cómo lo ponen al bebé sobre la mamá, la descubren a la madre, lo ponen al bebé y el bebé solito va buscando y va reptando, digamos así, buscando el pezón de la mamá. Es impresionante cómo es que teniendo minutos de nacido el bebé empieza a buscar el pezón de la madre.
Entonces el contacto piel a piel es obligatorio. Y luego de que pasa este tiempo, que son 3 horas de observación a la paciente ya debe tener una deambulación y movilización temprana, máxima a las 6 horas postparto, para disminuir la trombosis venosa y para disminuir el tromboembolismo pulmonar. ¿Se puede hacer masaje uterino a través de pared abdominal? Sí, se puede hacer para ver que continúen eliminando los bloqueos de las madres, porque hay mujeres que creen que es mejor no pararse. Cuando ustedes van a evaluar a la paciente, siempre hay que empujar el útero, masajear el útero y ver que se paren las piernitas para que vean si hay expulsión de bloqueos o no. Hay pacientes que, por ejemplo, retienen los bloqueos y el útero está grande. Cuando ustedes van a apretar, sale una cantidad de coágulos y detrás de eso sale sangre viva. Entonces la paciente no ha tenido una buena contracción porque a veces no ha habido un buen control o de pronto la paciente no ha hecho una hipotonía posterior a las 3 horas que queda controlándose en dilatación, como les mencioné. Al momento del alta, ustedes lo que tienen que hacer es un tiempo de observación necesario transcurrido, los signos vitales de la madre que estén normales, que la diuresis ya se haya restablecido, que los bloqueos sean escasos, no fétidos, que no haya sangrado activo, el útero debe estar involucionado a nivel infraumbilical, debe tener un tono adecuado, el control adecuado del dolor, que no haya dolor, que la madre ya tenga en mente un método anticonceptivo o ya le hayan administrado un método anticonceptivo, le hayan entregado anticonceptivos orales, inyectables de mes, de 3 meses, el implante, la T de cobre o mínimo preservativos. Que no haya signos de una reacción inflamatoria sistémica, disnea, cifras tensionales que estén en rangos normales, que no haya evidencias de infecciones, como hablamos, urinarias, molestias urinarias, porque a veces las puérperas no hacen fiebre, hacen solo molestias urinarias, a patologías asociadas o complicaciones. Por ejemplo, una puérpera puede tener una peritonitis, puede tener una apendicitis, puede tener una colecistitis y a veces nos encasillamos en ver solo la puérpera como puérpera. Dio a luz y veo útero y loquios, ¿no? Ustedes tienen que examinar a la paciente de manera completa. Habilidad para deambular también, porque hay pacientes que tienen mucho dolor con la episciorrafia y entonces hay que mejorarles, hay que darles calidad de vida. Una valoración psicológica, psiquiátrica cuando es necesario y consulta trabajo social para que vean a la paciente si es que esto lo amerita, porque saben de que en el posparto puede haber la depresión puerperal, psicosis, ¿no? Esquizofrenia. Y hay madres que incluso llegan a matar a sus hijos, ¿no? Entonces, eso también hay que estar evaluando mientras ustedes conversan con la paciente. Educación en relación a los cuidados del recién nacido, la forma adecuada de lactar, ¿no? Le tenemos que dar porque tenemos que saber. Y sin embargo, la persona adecuada para darle una mejor indicación es la enfermera, el neonatólogo, que ahora ya hay especialistas neonatólogos, y finalmente hacer su cita de control en 7 o 10 días como máximo. En casa, decirle a la paciente que el lavado debe ser 2 veces al día con una solución antiséptica o simplemente con agua, ponerse bolsitas de hielo si es que hay inflamación en la zona vulvar, cambio frecuente de compresa, evitar humedad en la zona de la episiotomía y suturas, consultar si las heridas se ponen rojas, calientes o empiezan a haber secreciones u otros síntomas asociados. La higiene de la mama, el baño corporal es importante. Y si no se bañan, bueno, por lo menos lavado de las mamas. Su dieta normal, continuar con los suplementos de hierro hasta 3 o 6 meses según dure la lactancia o según la hemoglobina que lleve la madre. Su función intestinal, indicarle que debe ser adecuada cada 3 días y si no, puede usar un laxante y la alimentación tiene que tener fibra en su componente. Vigilancia de extremidades inferiores porque a veces pueden agregarse otros síntomas como edema y puede haber, ustedes saben que puede haber preeclampsia hasta el 10.º día del puerperio. La anticoncepción, como hablamos antes, la lactancia materna exclusiva es el método MELA para poder usar como método anticonceptivo hasta las 6 semanas, pero no es muy seguro.
Entonces es mejor que podamos a la paciente indicarle un método anticonceptivo. De una paciente lactante, el método anticonceptivo que está indicado es aquel que tiene progesterona, solo progesterona, sobre todo más cuando el recién nacido es de sexo masculino. Las contraindicaciones de la lactancia, pues indicarle que no haya consumo de sustancias tóxicas. En madres con VIH no deben dar de lactar. Madres con tratamiento para cáncer igualmente, con TBC activa, sin tratamiento, las madres no pueden dar de lactar. Entonces se les tiene que administrar la cabergolina para suprimir la lactancia, ¿no? Si está usando medicamentos de categoría C, D, X y son teratógenos, también es posible suspenderlo. Sin embargo, esto hay que dejarlo al neonatólogo porque ahora ha cambiado mucho la medicación. Hay pacientes que están embarazadas y reciben tratamiento para cáncer, ¿no? Recomendaciones para el alta, ya lo hemos dicho antes. Sin embargo, a la paciente hay que recalcarle que los signos de alarma son loquios sanguinolentos, fiebre, sangrado genital abundante, que la mama esté congestionada, roja, dura, dolor de cabeza intenso, cambios importantes en el estado de ánimo, visión borrosa, que escuchen, que hayan signos premonitorios, acúfenos o zumbidos, cotomas, epigastralgia. Y en relación al recién nacido, si es que este no succiona bien, si tiene fiebre, si no respira bien, si el abdomen está distendido, si convulsiona, si está muy hipoactivo, ¿no? Si lo ve que, por ejemplo, llora y no hay lágrimas, los ojos hundidos, boca seca, coloración de la piel, ¿no? Si presenta vómitos. Y eso es todo. Esto es solo puerperio normal, es mi tema. Creo que mañana tienen la parte de puerperio patológico. Entonces, eso ha sido todo. Nos estamos viendo en una próxima clase. Que les vaya muy bien y como les dije en anteriores clases, acá en mis diapositivas están todo lo que tienen que saber en mi opinión y yo hago la prueba de acá, de las exposiciones que yo les doy, porque saco un extracto de todo lo que ustedes tienen que saber. Esto sí tiene diferentes bibliografías, no solo está del William. Así que yo les voy a pedir que estudien de mi exposición, porque a tratar puerperio normal no es tan fácil. En el William está bien cortito, entonces hay cosas que son muy importantes de recalcar. Y bueno, he tratado de usar también otra ayuda del internet y todo para que tengan un poco de gráficas, porque es un tema bastante árido, ¿no? Eso es todo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo se recomienda hacer la episiotomía? La episiotomía, como les dije antes, estuvo normada, así como la lactancia materna ahora exclusiva y contacto piel a piel sí o sí. Antes la episiotomía estaba normada en toda paciente que tenía que hacer, exceptuando a las pacientes gran multigesta, gran multípara. Pero ahora ya se hace la episiotomía solo cuando se ve que el bebé es grande, cuando se ve que la distensión de la zona del perineo y la vagina no es adecuada. Entonces, se toma la decisión en ese momento para realizar la episiotomía. ¿Por qué? Porque si es un bebé que ya se nota que es grande, se va a producir un desgarro y el desgarro puede irse hasta esfínter anal. Entonces eso es lo que se quiere evitar. Y con la episiotomía se va a dar, es prácticamente un desgarro producido. Este es un corte que va hacia un lado. ¿Para qué? Para que, como han visto en la foto, para que no coja el esfínter anal, ¿no? Y también Gracias. en los partos de presentación podálica, esa es una norma. Si ahí sí es de episiotomía, sí o sí. Pero ya se atienden muy pocos de partos en presentación pelviana. Bueno, ya hemos cumplido la hora, eso es todo. Gracias por su atención y nos estamos comunicando. Yo le voy a pasar al delegado las diapositivas por correo, ¿ok? Hasta luego. Muchas gracias, doctora.
Hasta luego, Que te doctora. vaya bien. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.